según Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y verso 5. Amén. Mateo 10, verso 5, vamos a leer, y nos dice de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Amén. Tomen sus asientos. Gloria a Dios. Alabando al Señor, hermanos. Aleluya. Vamos a hablar sobre el tema una salvación compartida. Anteriormente, hermanos, la salvación no era para nosotros. La salvación solamente era para el pueblo judío. Por eso el Señor dijo: por camino de gentiles no vayáis. O sea, que no se fuera a predicar a los gentiles. Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos, no en samaritanos, porque también eran gentiles, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La salvación, hermanos, era hasta ese tiempo exclusiva para el pueblo de Israel. Entonces, solamente que como ellos rechazaron, la Biblia dice que a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Israel. ¿Por qué? Porque Jesús era israelita. Vino a nacer del vientre de una mujer judía. Eso fue María, ¿verdad? Así que él era considerado judío o israelita. Pero a los suyos, que era el pueblo de Israel, vino y ellos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, que fuimos nosotros los gentiles, a esos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que la salvación no era para nosotros, solo para los judíos, pero por la misericordia de Dios ahora tenemos parte y suerte entre ellos. Somos contados entre ellos. Y qué bueno, hermanos, porque imagínense que todavía esa fuera la misma situación y que usted y yo no tuviésemos ninguna esperanza. Mas ahora, hermanos, tenemos una esperanza, gloria al Señor, y pues necesitamos, hermanos, aprovechar, deleitarnos en esa esperanza. ¿Cuánto se goza? Aleluya. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan 4 y versículo 22. Juan 4, 22, dijo el Señor Jesucristo: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué les dijo que ellos adoraban lo que no sabían? Porque ellos adoraban ídolos, imágenes, y todavía los que hacen eso lo hacen porque no saben. Y dijo: nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, los judíos sí sabían a quién adorar.
porque la salvación viene de los judíos. O sea, primero llegó a ellos y de ahí vino a nosotros. Por eso el Señor estaba diciéndoles, ¿verdad? Aquella mujer samaritana que estaba admirada y le dice: maestro, me parece que tú eres algún profeta. Nuestros padres nos dijeron que aquí, en este lugar, se debe de adorar. Entonces ella no sabía, pero estaba sintiendo que algo no común, no normal estaba sucediendo. Y Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y fue cuando le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Amén. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Aquí está y no lo vemos porque Él es espíritu, pero aquí lo adoramos. Aquí le decimos gloria, gloria a Dios, aunque no lo vemos, pero Él está aquí porque Él es espíritu. Aleluya. Y los que le adoran, pues le adoran en espíritu y en verdad, porque Él es la única verdad. En verdad es necesario que se le adore. Hay gente que si no mira un bulto, una imagen, un ídolo, no sabe adorar. Pero nosotros no tenemos necesidad de ver un ídolo, una imagen, porque hermanos, somos de los verdaderos adoradores que sabemos adorar en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Así que la salvación viene de los judíos y bueno, nosotros, hermanos, tenemos un privilegio muy grande. Vamos a ir a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Y nos dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo a quien se hizo esta fiesta de bodas. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, fueron y le dijeron: vengan, los manda a llamar el rey. Es una parábola. Esto no sucedió en forma literal, sino en forma espiritual, figurada. Y volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahí vemos, hermanos, que no recibieron la invitación, fueron invitados, hermanos, y no quisieron aceptarlo. Estos fueron los fariseos que rechazaron, hermanos, el Evangelio de Cristo, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Señor dice que envió su ejército, ¿verdad? Y
quemó su ciudad. Jerusalén fue quemada, fue destruida. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahí nos encontraron a nosotros, a los gentiles, a los que no éramos judíos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Ya no eran únicamente judíos, todos los que hallaron juntamente malos y buenos, o sea, gentiles y judíos. Y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Bueno, cuando uno va a una boda, se pone el mejor vestido, el mejor traje, ¿verdad? No se pone el de echar mecánica, ¿verdad, hermano Pancho? No se pone, ¿verdad?, las camisetas, ¿verdad?, con rollitos, con grasa. Se pone, ¿verdad?, una ropa bien, gloria al Señor, lo mejor que tenemos. Entonces, hermanos, se llenó la fiesta de los convidados, pero algunos que estaban ahí no estaban vestidos de bodas. Y el Señor, al ver que no estaban vestidos de bodas, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, o sea, cayó, no tuvo cómo justificarse. Al entrar al lugar, había un lugar donde ahí había vestidos colgados, túnicas de bodas, y lo único que ocupaba era entrar, tomar un vestido, ponérselo y pasar a sentarse, o tomar su túnica. Pero no quiso. Hay quienes quieren, ¿verdad?, ciertamente participar de las bendiciones de Dios, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice: ¿cómo entraste aquí? O sea, para poder entrar, primero tenía que vestirse, Entonces, vestirse con aquellos vestidos, él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No pudo participar de aquella fiesta. Nosotros estamos invitados a las bodas del Cordero. Amén. Y Dios a su iglesia le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente. Aleluya. No podemos irnos con el Señor, hermanos, haciendo las cosas como nos dé la gana, ¿verdad? Decir: no, pues será así, pero yo le voy a hacer así. No, hermanos, no podremos ir a esa fiesta. La fiesta de bodas, hermanos, aquí nos ¿verdad?, en la fiesta espiritual, que es la unión de la iglesia con Cristo en los aires. Cuando Él venga, la iglesia sube y lo encuentra. No se trata de un comilón, se trata de una unión. La unión de la iglesia con Cristo, a eso se le llama fiesta de bodas. Porque va a ser una alegría. No se trata, hermanos, de comer, ¿verdad? Puesto que nosotros, para irnos con el Señor, vamos a poder irnos, pero con cuerpos glorificados. Y los cuerpos glorificados sí pueden comer si quieren, pero no tienen necesidad. Esos cuerpos glorificados no habrá hambre, no habrá sed, no habrá necesidad de nada. Pero la Biblia habla, ¿verdad?, que el Señor invitó
todas las aves del cielo. Esa cena del Cordero algunos la relacionan con las bodas del Cordero y piensan que va a ser un festín bueno. No, hermanos, eso de la cena, hermanos, es cuando el Señor venga, va a acabar con todos aquellos que estarán peleando contra el pueblo de Israel. Cuando la sangre, dice la Biblia, corra hasta los frenos de los caballos, y va a haber muchos muertos para que la sangre corra hasta los frenos de los caballos. ¿Cuántos muertos se ocupan? Van a ser millones. Habrá un ejército de 200 millones, no más uno, aparte de los demás. O sea, será algo tremendo. El Señor los va a matar con el espíritu de su boca. Pero como Él va a venir con su iglesia, hermanos, a la tierra, va a poner su pie en el monte de los olivos, el Señor no puede llegar y pararse, hermanos, en medio de una pestilencia de tanto muerto y tanta sangre. Entonces el Señor llama a todas las aves del cielo para que limpien, todas las aves de rapiña, para que vengan y limpien, y a eso se le llama la cena del Cordero. Pero no son las bodas. Las bodas es la unión de la iglesia con Cristo. A Cristo le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Él les dijo: ¿pueden ayunar los que están de bodas? ¿Por qué estaban de bodas? Porque estaban con el novio, que era Cristo. Aquellos que estaban en la tierra cuando Cristo andaba, era la iglesia que en ese tiempo había. Y al estar junto con Cristo, estaban de bodas. Pero dijo el Señor: vendrá el día en que les será quitado el esposo, y entonces van a tener que ayunar. Ahorita no tenemos al esposo, y ahorita sí se necesita ayunar. Amén. Entonces, pero vemos pues que aquel que entró y que no se quiso vestir de bodas, ¿cómo entraste aquí? Era la pregunta. Así que, oiga, fue echado fuera, a las tinieblas de afuera. ¿Cuáles son las tinieblas de afuera? Son, hermanos, las tinieblas que hay en el infierno. Porque ahí está el lago de fuego, que es literal, algunos lo quieren espiritualizar. Esas erupciones volcánicas que hay, esa lava que sale de los volcanes, ahí solo son respiraderos del infierno que está en medio de la tierra. Ahí está un compartimiento que se llama tinieblas de afuera, donde van a dar todas las almas de aquellos que no quieren servir a Dios. Ahí está otro lugar, otro compartimiento que se llama prisiones de oscuridad, donde están los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que codiciaron a las hijas de los hombres. Esos no están junto con las almas, esos están en un lugar que se llama prisiones de oscuridad. Pero es oscuridad o es tinieblas. Y ahí cerca de ese lugar está lo que se llama el lago de fuego, donde todavía nadie ha sido lanzado hasta que se llegue el día del juicio. Entonces, esas son las tinieblas. A eso se refirió el Señor: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Bueno, entonces vemos, hermanos, que el Señor quiere que nos preparemos. Amén. Hay que prepararnos para la fiesta de bodas, para ese regocijo, para esa alegría, hermanos, de estar juntamente con el esposo. Hermanos, a eso se le llama la fiesta de bodas. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, vamos a Mateo capítulo 15, 24. Mateo 15, 24. Y nos dice: Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos, hermanos, que el Señor está diciendo que Él había sido enviado a aquellos que todavía no habían entendido,
La salvación en ese tiempo, hermano, cuando el Señor comenzó su ministerio, no era para nosotros. No eran los gentiles los que le seguían, era el pueblo judío. Así que en esta ocasión venía una mujer de Canaán, dice que era cananea, porque era de Canaán, y había salido de aquella región clamando diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, o sea, ni siquiera la atendió. Entonces, acercándose, su discípulo le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, como diciendo: de aquí no te dejo pasar si tú no me ayudas. Se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para los judíos los perrillos eran animales indeseables, inmundos. Esos no tenían que estar dentro de la casa. Ahora, ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando nosotros hacemos un convivio y que comemos, regularmente sobra comida. Sobran, le llamamos desperdicios. Los guardamos a veces, pero no para comérnoslo nosotros, sino para dárselo a los perrillos, ¿verdad? Entonces, yo, hermanos, a veces he ido allá por la 17 y Obregón, al pollo loco, al pollo correteado, y a veces voy y compro bolsas de desperdicios de pollo para llevarle a los perros que tengo en casa, porque ellos, ¿verdad?, se deleitan con eso. Ya son desperdicios. No los voy a comer yo, pero los perros, ¿qué tal? ¿Verdad? Se dan su buena, ¿verdad?, fiesta, y pues alejo al primero y los demás están desesperados porque no hemos llegado a ellos todavía a darles a los demás, ¿verdad? Entonces el Señor aquí está diciendo: no está bien dar el pan de los hijos. El pan es la palabra, hermanos de Dios. El pan es el pan espiritual, son las bendiciones de Dios. No está bien lo que es para ¿verdad?, los hijos, que se lo demos a los perrillos, ¿verdad? Una ocasión había un niño que pues le dieron, ¿verdad?, su trozo de bistec, y él tenía un perro y lo quería mucho, y se acordó de su perro y dijo: le voy a llevar a Lucky esta carne. Y ahí va, que lo descubre la mamá. ¿A dónde vas? Pues le llevo a Lucky para que coma. No, le dijo: te sientes y cómaselo, yo después me encargo de Lucky. O sea, ella le iba a dar los desperdicios. Entonces, ya cuando terminaron de comer todos, ella recogió todo, le llévale a Lucky. Y ahí va el niño: Lucky, yo te tenía una buena ofrenda, pero mi mamá no me dejó dártela, te mandó esta colecta. O sea, lo que sobró de todos, ¿verdad? Entonces, los desperdicios son para los perrillos y el pan para los hijos. Y el Señor dijo: no está bien tomar el pan de los hijos para los perrillos. Aquel bistec no era para los perrillos, era para el niño. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada
desde aquella hora. La dejaron de atormentar a su hija los demonios. Entonces, pero el Señor le estaba dando la preferencia ¿a quién? A los judíos. Como esta mujer cananea no era judía, era gentil, el Señor no la entendía. Pero cuando ella lo desarmó al Señor, lo dejó sin argumentos, al decirle, sí Señor, pero los perrillos también comen. No de la comida de los hijos, sino de los desperdicios, de lo que cae de la mesa de los hijos. De eso comen también los perrillos. Dame de perdida los desperdicios. Y él dijo, grande es tu fe. Hermanos, es importante que nosotros, ¿verdad?, busquemos. Dios tiene tantas cosas que darnos, que nosotros que pedirle, ¿verdad? Aquí en el capítulo 10 de Mateo capítulo 10, gloria a Dios, y versículo 5, dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. O sea, a los gentiles el Señor no mandó que se les fuese a predicar. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ellos no se hubieran endurecido, si ellos hubieran recibido al Señor, lo hubieran aceptado, tal vez nosotros lo hubiéramos alcanzado, porque vino a los suyos, pero los suyos, los judíos, no lo recibieron. Y hasta la fecha hay muchos que todavía están esperando al Mesías. Vino y estuvo con ellos y no lo reconocieron. Entonces algunos decían, ¿de Belén puede salir un rey? ¿Qué no dice que de la casa de David? Entonces, oiga, lo rechazaron, ¿verdad? Pero por cuanto ellos lo hicieron, hermanos, aunque la oportunidad era para ellos exclusiva. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que el hijo pródigo también, hermanos, esta enseñanza del hijo pródigo que encontramos en Lucas 15, Lucas capítulo 15, aquí nos presenta a un hombre que tenía dos hijos, ¿verdad? Dos hijos en Lucas 15, versículo 11, y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. O sea, él quería que en vida lo heredara. Le repartió su parte. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, o sea, no tenía permiso. Y volviendo él se dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Bien, esto no vamos a seguir leyendo, es una historia que creo no la sabemos mucho de memoria, ¿verdad? Ahora, este padre tenía dos hijos. El que le pidió su parte era no cualquier hijo, no, sino el menor. Y tomó su parte, se fue, lo
malgastó. Pródigo quiere decir derrochador. Un pródigo es el que ¿verdad? Derrocha, que despilfarra, que no gasta en una manera correcta. Entonces este era el hijo despilfarrador, derrochador. Fue muy generoso para, ¿verdad? Como muchos lo hacen en la cantina. Sírvanles a todos, dicen algunos, yo pago. Y eso ellos se sienten, ¿verdad? Bastante generosos, se sienten para que todos volteen y lo vean. Mira, ¿quién será este hombre que nos está regalando a todos aquí vino y cerveza? Así estaba el hijo pródigo. Gastó todo, pero cuando le llegó el hambre, cuando no tuvo que comer, cuando reflexionó y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Él se levantó y se vino, no solo reflexionó. Su padre, cuando lo vio venir, ¿verdad? Que cada día lo esperaba, tenía confianza que iba a regresar, ¿verdad? Lo recibió, lo abrazó, lo besó y mandó que le pusieran el mejor traje, zapatos nuevos, anillo en su dedo, que en aquel tiempo significaba, ¿verdad? Heredero. El anillo lo hacía heredero. Entonces tenían una fiesta. Cuando llega el hijo mayor, se sintió mal. ¿Qué escándalo oigo en casa de mi padre? Ah, le dijo uno, es que ha venido tu hermano, el que derrochó todo, tu hermano el menor, y tu padre lo ha recibido y está haciendo una fiesta. ¿Cómo se enojó? El hermano mayor se enojó. El hermano mayor son los judíos, porque primero vino la salvación a ellos, después a los que sucedieron, ¿verdad? Al menor, o sea, nosotros los gentiles. Los primeros fueron ellos. Así que el padre salió y le dijo, mira hijo, a ti siempre te he tenido aquí, nada te ha faltado, yo te quiero mucho, pero tu hermano, yo lo hacía muerto y está con vida, ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Entonces, pues ahí está el padre rogándole al hermano mayor, enojado. Los judíos no estaban de acuerdo que se nos predicara a nosotros, los gentiles, la palabra de Dios. Así que había un celo religioso. Por eso los publicanos eran aborrecidos, no eran aceptados que entraran en las sinagogas donde los judíos se reunían, ¿verdad? Tenían ese celo y a Jesús le dijeron, este come con publicanos y pecadores, ¿verdad? Estaban enojados, tenían celo, ¿verdad? Pero el Señor aquí nos sigue diciendo, pues, aleluya, donde leíamos en Mateo, gloria a Dios, 10, Mateo 10, 5 y 6, y dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucción diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad samaritana no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, hermanos, se nos empezó a predicar a nosotros y vino la palabra. Pablo fue, hermanos, puesto por predicador de los gentiles. El Señor, cuando lo dejó ciego, ¿verdad? Le dijo a Ananías, ve, porque hay un varón que te ha visto en visión, que llega y que ora por él y recibe la vista. Ve, ora por él. Ananías debe tener miedo, puesto que había perseguido a los cristianos. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, para que vaya ante reyes, ¿verdad? Ante los gentiles y lleven mi palabra. Entonces, Pablo, el
hermanos, cuando Él estuvo con los apóstoles, Él dio testimonio cómo los gentiles habían recibido la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo se había derramado entre los gentiles. Así que ahora, hermanos, la oportunidad se abrió para los gentiles. Amén. Y ahí entramos nosotros, gloria al Señor, en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, alabamos al Señor. Y versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y note, y me seréis testigos en Jerusalén, y luego en toda Judea, en Samaria, cuando había dicho, por camino de samaritano no vayáis, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, o sea, a todos los gentiles. Amén. Y aquí estamos, hermanos, los gentiles. No somos judíos literalmente hablando, hermanos. Espiritualmente hablando, somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, pero no en cuanto a la sangre. Entonces, y hasta lo último de la tierra. Así que llegó, hermanos, el Evangelio a nosotros. Aleluya. Y hermanos, nosotros tenemos este privilegio ahora. Ahí en el capítulo 8 de los Hechos, y versículo 4 al 14, vamos a ver Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos, o sea, los judíos, cuando hubo persecución en Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, el Señor les había dicho que no fueran a los samaritanos, pero ahora ya era tiempo. Y el Señor les había dicho, ¿verdad?, que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Así que aquí vemos a Felipe predicando en la ciudad de Samaria, y predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hacía que había gran gozo en aquella ciudad. Era una novedad tremenda. Pero había un hombre llamado Simón, no Simón Pedro, este era un mago, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Creían que era el gran poder de Dios lo que hacía el mago con sus artes mágicas, ¿verdad? Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, o sea, el mago dejó de ser mago. Creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Bien, así que Samaria recibe la palabra de Dios. Amén. Y aquel mago puede considerarse un grande, ¿verdad? Una eminencia, que hasta lo consideraban que era el gran poder de Dios lo que hacía, pero no era así. Así que, hermanos, el Señor había dicho: por camino de gentiles no vayáis. Pero antes de irse al cielo, les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, y que iban a ser testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén.
Así que por eso cuando leímos ahí en Mateo 22 acerca de que enviaron, hermanos, a llamar a los convidados a las bodas, ya no fueron a buscar judíos nada más y malos. Se suponía que los buenos eran los judíos, pero ahora buenos y malos, y gentiles. Amén. Así que de esta manera, hermanos, se propagó el Evangelio y todavía sigue siendo predicado por la radio, por la televisión, hermanos, por casa, ¿verdad? Casa por casa, sigue haciéndose de distintas maneras. Y hermanos, necesitamos nosotros ser participantes de esta predicación. Así que ese celo religioso que tenían aquellos judíos, hermanos, pues se quedaron con eso, pero hermanos, llegó el Evangelio a los gentiles. Así que es importante entender, hermanos, que por la misericordia de Dios, usted y yo tenemos la oportunidad. No nos hagamos, dice Pablo, arrogantes, porque si Dios no perdonó al brazo de olivo, del buen olivo, al genuino, tampoco va a perdonar, hermanos, a las ramas que somos nosotros. Entonces, si Dios en un tiempo los tuvo que desechar para darnos la oportunidad, los provocó a celo, ¿verdad? Y hermanos, pues porque ellos lo rechazaron y se nos dio a nosotros la oportunidad. Así que ahí estaban, ¿verdad?, los dos hijos de aquel padre, el hijo menor que gastó todo y el celoso hijo mayor que no quería regresar a casa, porque ahora ahí estaba el hijo menor. Y así algunos, ¿verdad?, judíos se han puesto celosos, ¿verdad? Pero sigue el Evangelio. Dios, ¿verdad?, les está dando entendimiento a algunos judíos, ¿verdad? La Biblia dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. O sea, todavía no se acaba de predicar el Evangelio, hermanos, a todos los gentiles. Sigue predicándose. Pero cuando eso termine, Dios les va a abrir los ojos a ellos. Les va a quitar la venda del entendimiento para que ellos, hermanos, le conozcan y todo Israel sea salvo. Así que esta es una oportunidad que Dios nos ha brindado y hay que aprovecharla. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues vamos enseguida a despedirnos. Gloria al Señor. Hasta los músicos ahorita van a descansar, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad? Porque yo sé que se llenan de gozo y fácil nos echamos otra hora, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero bueno, ya cantamos bastante y ya nos gozamos y vamos a ir.